Ah, muy bien. Así que bueno, buenos días a todos y damos comienzo a esta charla. Bienvenidos tanto los amigos de la Comunidad Valenciana como también los amigos de la comunidad andaluza de síndrome de Tourette. Al final, digamos, el síndrome de Tourette no tiene barreras, ¿no? Y no hay fronteras, a todos, digamos, lo vivimos de una u otra manera, más allá de que cada uno, digamos, la forma en la que se manifiesta es particular, única de cada sujeto. Hay cosas en común que seguramente nos unen a todos. He elegido esta charla un poco porque es como un tema, digamos, fuerte, es un plato fuerte, por así decir. El 50%, ¿no?, de las personas con síndrome de Tourette presentan trastorno obsesivo compulsivo o conductas obsesivas. Y realmente, digamos, es un tema que a veces, digamos, afecta tanto o más aún que los tics. Y dentro de todo eso, intenté elegir, digamos, tópicos. Es tan amplio hablar de TOC como de Tourette, ¿no? Entonces, he elegido estos pequeños tópicos que sé que son los que están siempre en los chats y donde vamos hablando, ¿no? Primero, fundamentalmente tenemos que delimitarlo y saber qué es el trastorno obsesivo compulsivo. Luego haremos una clasificación entre tantas otras que hay del síndrome del trastorno obsesivo compulsivo, su relación entre Tourette, ¿no?, y TOC. También el TOC y la relación con el procesamiento sensorial o su diferenciación, ¿no? Cómo se relaciona el TOC con el procesamiento sensorial y con la ira. Y ciertos también tópicos en relación al abordaje terapéutico y el rol de la familia. Creo que, y teniendo en cuenta no solo la perspectiva hacia los niños, hacia los adolescentes, sino también hacia los adultos. Desde Acobasta queremos también fomentar más la participación de los adultos, que sientan que, digamos, que esta es su asociación, que sientan que siempre algo más se pueden llevar y que, digamos, más allá de todo lo que aportan, que es muchísimo, ¿no? Los adultos con Tourette al resto de las familias que hoy por hoy están viviendo con los niños. Entonces, bueno, vamos a esta primera parte, ¿no? ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Primero tenemos que delimitarlo, ¿no? Y bueno, si os fijáis, ¿no? He tomado para arrancar el famoso iceberg de la Asociación Americana de Tourette, que a mí me parece fantástico, tan visual y tan claro, ¿no? Los tics motores y vocales son la puntita de un iceberg mucho más complejo, ¿no? Es, digamos, la parte visible de toda una serie de trastornos que acompañan al síndrome de Tourette. Y como les decía, uno de ellos es el trastorno obsesivo compulsivo o las conductas obsesivas compulsivas. Trastorno obsesivo abarca cerca del 50%, digamos, involucra al 50% de la población que tiene Tourette. Entonces, fíjense en que es la comorbilidad además más parecida al Tourette, ¿sí? De todas las que hay, el déficit atencional, la ansiedad, la depresión, las dificultades en el procesamiento, esta es la más parecida, porque incluso se los asocia, ¿no? Decimos a veces que las obsesiones son los tics mentales, ¿no? La única diferencia sería que, digamos, no se ven, ¿no?, ni se escuchan.
a diferencia de los tics motores y fónicos. Pero miren, fíjense, son tan parecidos que así como hay una urgencia, en el tic hay una urgencia premonitoria que lleva a la persona a hacer inmediatamente un tic motor o fónico, en el trastorno obsesivo también hay algo debajo que es una obsesión, ¿no? O un impulso que lo lleva a tener que hacer alguna conducta, ¿no? Entonces, tiene casi el mismo esquema, ¿no? que los tics. Y fijaos que dentro de las obsesiones, ¿no? Si nos ponemos a definir concretamente entonces qué es una obsesión y qué es una compulsión, nos basamos en el DSM-5 y vemos que una obsesión puede ser, como les dije recién, un pensamiento, puede ser una imagen que aparece, ¿no? Un impulso, como unas ganas irresistibles, ¿no? Y que además son recurrentes, porque lo primero que a lo mejor nos pueden decir es, bueno, es que obsesiones tenemos todos, ¿no es cierto, Alberto? Cuando dicen esto, no es bueno, ¿no? ¿Quién alguna vez no tuvo, digamos, una obsesión? No, pero la diferencia es que estas son recurrentes, como 100 veces, ¿no? Eh, Eso es uno de los principales problemas que yo le veo a este trastorno, ujú, que bueno, uno puede tener a lo largo del día o cuando caes en un día especialmente dificultoso, puedes tener muchísimas de esas repeticiones de pensamientos repetitivos, una y otra vez recursivos, y entonces uno, sobre todo cuando es joven o cuando es niño, le pregunta a unos amiguitos, oye, ¿tú también tú piensas? Dice, hombre, claro, yo también pienso. Y entonces uno crece en un infierno de pensamientos que cree que es lo normal, que todo el mundo le pasa eso y hace eso. ujú, Y entonces, por eso, o no ve necesidad de pedir ayuda y se queda él con su sufrimiento y su infierno, él solo, claro, absolutamente solo, creyendo que a todos le pasa lo mismo. exacto, ¿no? O con vergüenza también, O con ¿no? Decir, vergüenza pero, incluso. claro, ¿no? Como, este es otro también como de las características emocionales, ¿qué voy a decir, ¿no? Que pienso 50 veces en el día en que, no sé, voy a tirar a mi madre por la ventana y me estoy horrorizando y me estoy sintiendo fatal, ¿no? Pero no lo digo, ¿no? Pero ¿quién me va a entender? ¿No? Claro, pero no hay una forma objetiva, no hay una báscula que diga que 4 pensamientos al día es razonable, es normal, o bueno, normal no sé la palabra, Claro, no es trastorno y 50 sí que es trastorno, y 500 y 5 millones, ¿dónde está la claro, raya? ¿Cómo se mide eso? Ese es el exacto, problema de este trastorno. exacto, ¿no? Y otra de las características es que es algo disruptivo, al igual que el tic que aparece, digamos, sin poder evitarlo, estas imágenes aparecen una y otra vez sin poder evitarlas. Y, y además son irracionales, ¿no? Porque como les decía, no es que quiero tirar a mi madre por la ventana, es que viene la imagen y yo me horrorizo, ¿no? Y digo, pero ¿esto de dónde viene? ¿Cómo puede ser, ¿no? Que yo sienta esto? Eh, Especialmente digamos, en el Tourette, que viene acompañado con TOC, muchas veces estas imágenes son de carácter violento, ¿no? Y pueden generar miedo, ¿no? En la persona que las vive. Y la otra característica de las obsesiones es que la persona no puede despegarse de ellas, no está como muy pegada, o sea, eh, es como que se deja atrapar, ¿no? Por estas obsesiones, más cuando somos niños, ¿no? Eh, por eso muchas veces son vistos como obstinados, como oposicionistas, ¿no? Como esto de déjame, ¿no? Como que estoy con mi obsesión, que esta es otra característica, ¿no? Alberto
Rodrigo, ¿ves? Me olvido, tan esencial, ¿no? De, de digamos, de las obsesiones, el Sí, obstinamiento. cuando uno entra en, bueno, yo siempre, Roxana, hablo por mí, tú sabrás lo extra probable que es, yo no lo sé. Ya. Cuando uno entra en este proceso de que necesita esa convulsión de pensamiento, es una especie de, me duele, estoy bloqueado, me bloquea, pero al mismo tiempo necesito estar repitiéndome estos pensamientos, ¿no? Ujú, De una y otra vez, sobre todo especialmente de algo dañino. Si yo ujú. hace 15 años a mi jefe le hubiese dicho esto, esto y lo otro, pues claro, entonces yo hubiese ido a tal proyecto, pero como no se lo dije, entonces fue el tontolaba de no sé quién. Y entonces, y otra vez, pero Y claro, como otra yo no vez, le dije esto y esto y esto y tal. Y entonces tú sabes que tienes que salir de ahí. Y de alguna forma dices, bueno, lo pienso una vez más, la última, y ya lo dejo. Pero vuelves a, claro, le tenía que haber hecho esto, esto y lo otro. Si entonces, exacto. bueno, creo que luego hablarás de De esto. estos temas, exacto, sí, pero me Entonces, parece muy importante esto la si forma en la entonces que lo estás describiendo. en ese momento alguien te dice, Rodrigo, a cenar, déjame, saltas porque tú estás en una lucha ya que nadie ve. Ese es Ujú, el problema, que nadie ve que tú estás sufriendo en ese momento. Entonces, claro, a cenar lo quieres apartar rápidamente porque tú quieres seguir en el proceso de tenía que haberle dicho esto, esto y lo otro, esto y lo otro, y sigues en este proceso. Y bueno, si viene y toca la puerta, te ha dicho que a cenar, pues entonces ya cogerás lo primero que tengas a mano y lo lanzarás contra la puerta. Y entonces, ¿qué eres? claro, Un violento. Es que es verdad, claro, eres un violento. claro, claro, ¿no? Pues Pero este es... esa agresividad, ¿no? En el fondo tiene que ver con toda una trama, ¿no? De Tiene obsesiones que ver y con la lucha que estás, con, es como si la lucha saliera afuera, ¿no? Por así decir. Exactamente, en Claro. ese momento que tú la estás conteniendo dentro de tu cabeza, alguien de la vida real, digámoslo así, abre una ventanuca y claro, Ujú, por ahí sale la caja de Pandora. Y el claro, de fuera no es consciente de lo que está pasando dentro de esa habitación que es tu cabeza y que ahí están mil gladiadores peleándose unos contra otros. Él no lo ve, el de exacto. Él fuera. no lo El de ve, fuera ve que estás exacto. mirando al techo, a lo mejor, y ya está, ¿no? Claro. Fíjate qué interesante además esto que dices, porque recordaba un poco los niños que están muy pegados, o los adolescentes que están muy pegados a los videojuegos, donde también están ahí, digamos, como desplegando, ¿no? También obsesivamente o compulsivamente a veces, digamos, un juego, Bueno, y donde justamente lo que pasa es que cuando les dicen, venga, va, ya se terminó el tiempo, es donde bueno, se desata, ¿no? La batalla, yo creo que los juegos están un poco diseñados para a que fomentar la compulsión. para esa adicción compulsiva. Yo estuve enganchado a Exacto. las primeras máquinas de marcianitos, aquellas que bajaban, y en fin, y lógicamente, cuando ya estás a punto de matar la última nave, de pasar a la pantalla siguiente, si alguien te interrumpe y te dice, ¿quieres una cerveza? O le contestas mal, porque estás, Claro. o sea, yo creo que los ¿Estás en la juegos batalla? Claro, están diseñados para eso, para ser eh, totalmente. obsesivos. Exacto, exacto, ¿no? Eh, vamos entonces, esto sería el orden de la obsesión, ¿no? Trastorno obsesivo es esto, ¿no? Compulsivo es la tercera palabra, ¿no? ¿Qué es una compulsión? Es una conducta, ¿no? Eh, ya no son los pensamientos, son conductas que generalmente se hacen de acuerdo a reglas rígidas, ¿no? Puede ser la repetición, puede ser hacerlo de determinada manera, ¿no? A determinada hora, con determinada frecuencia. Y uno de los fines de estas conductas es disminuir el malestar y la ansiedad, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer esto para que, digamos, no sé, no me venga esta conducta. Por ejemplo, rezar, por ejemplo, ¿no? Tengo esta imagen de que voy a tirarme por la ventana y entonces me pongo a rezar, ¿no? Compulsivamente, tengo que rezar y de determinada manera.
500 o 500 veces, y si me equivoqué tengo que volver a empezar, porque tiene que ser de determinada manera esa compulsión, ¿sí? Y como decíamos, ¿no? No pueden despegarse de ellas, es lo mismo, ¿no? No puedo despegarme de esta compulsión. Eh, Esto sería básicamente lo que es un trastorno obsesivo compulsivo. Todos en algún momento tenemos obsesiones, todos en algún momento podemos tener una conducta compulsiva, pero cuando, digamos, se transforma en un trastorno, bueno, depende de varios factores, fundamentalmente que, digamos, esas obsesiones y compulsiones eh, alteren tu calidad de vida, te insuman demasiado tiempo, te causen sufrimiento, aumenten la ansiedad, porque a más compulsiones generalmente también más ansiedad, porque si bien yo intento calmar esa obsesión, pero esa obsesión lo que termina pasando es que vuelve más fuerte. Es el mismo mecanismo que el tic, ¿no? Digamos, puedo hacer a lo mejor este tic para calmarme, pero es que al rato si hago cada vez más, es como que casi tengo más ganas de hacerlo, ¿no? Eh, entonces, digamos, todos podemos tener en algún momento una obsesión o una compulsión, pero se transforma en un trastorno cuando altera mi calidad de vida. Hay, digamos, distintas clasificaciones en relación al TOC, ¿no? Puede ser que hayamos escuchado hablar de un TOC puro o nuestro caso un TOC sin tics, ¿no? Un TOC asociado al síndrome de Tourette. Eh, Tiene algunas particularidades, ¿no? Cuando hablamos de Tourette y TOC, vemos que generalmente tiene inicio en la infancia, en la adolescencia, a diferencia del TOC puro que puede aparecer, eh, digamos, incluso en la adultez, ¿no? Muchas veces el TOC puro, el TOC sin tics, ¿no? Eh, sin que esté asociado al Tourette, puede venir también por situaciones traumáticas, no necesariamente porque haya una tendencia genética importante, sino por situaciones traumáticas, ¿no? Una mujer que fue abusada sexualmente es posible que desarrolle un TOC de limpiarse sistemáticamente, de lavarse, o un soldado que ha estado en la guerra, puede ser que desarrolle algún tipo de TOC. Las situaciones traumáticas, digamos, pueden desarrollar un TOC, independientemente de si hay o no Tourette. En cambio, este TOC asociado al Tourette, como les decía, generalmente aparece en la infancia, va y viene, al igual que el Tourette y que el TOC, pero incluso así como el Tourette puede tener como un curso un poquito más lineal hacia la mejoría, en el TOC puede ser que, digamos, haya momentos en la adultez de las personas con Tourette en donde el TOC vuelve a aparecer con fuerza. Eh, También tiene como ciertas características en cuanto a los contenidos, el TOC del Tourette. Muchas veces ahí es como un pequeño secretito que yo tengo cuando veo que están hablando de Tourette y TOC y no han visto muchos pacientes con Tourette, porque lo primero que dicen, ¿no? El lavarse las manos, el TOC es lavarse las manos, ¿no? Y la verdad que el lavarse las manos sistemáticamente no suele ser un TOC del Tourette, ¿no? Los TOC asociados al Tourette tienen que ver más con obsesiones de simetría, de perfeccionismo, obsesiones, como decíamos, ¿no? A lo mejor de cierta escena sexual o de, digamos, escenas violentas. Eh, entonces, yo recordaba un poco, incluso ahora haremos un paseo por diferentes obsesiones y compulsiones, ¿no? Pero a ti también te chirriaba, ¿verdad? A veces, Rodrigo, ver ciertas como estereotipos de TOC. Recuerdo que eh, algún, eh, algunas veces lo has comentado, ¿no? No recuerdo ahora. Uh-huh. Me, Sí, como que de alguna manera a vos te molestaba, no es que te molestaba, pero decías, es que siempre ponen la imagen del que está ahí alineando los lápices, ¿no? Y hay toda una serie, hay un mundo
dentro del TOC, de obsesiones y compulsiones, que no tienen que ver necesariamente con andar alineando lapicitos, ¿no? Sino que... No, efectivamente. No, en mi caso son más repeticiones mentales que vienen una y otra vez como tics. La palabra tic mental me gusta mucho porque son discursos que yo me monto conmigo mismo, incluso que los verbalizo. A veces incluso no me doy cuenta y voy por la calle y estoy hablando en voz alta, como si estuviese rezando, ¿no? Cuchicheando en voz alta. Eso, Exacto. claro. Lógicamente, si alguien te ve, si te ve algún amigo que tú no ves, claro, cuando ves a alguien conocido paras automáticamente, pero mientras no veas a nadie conocido, tú sigues por la calle con ese discurso Rumiando, contigo ¿no? mismo, Claro. rumiando, eso es la palabra. Y si te ve alguien conocido, digo, joder, Alberto está fatal, Alberto está fatal. Y bueno, la verdad es que a lo mejor Rodrigo está fatal, pero a lo mejor es así, pero Rodrigo no lo sabe. Y en cualquier caso, bueno, fatal o no fatal, es como estoy y ya está. O sea, no. Exacto. ¿Quién está tan bien, no? Exactamente. O sea, ¿Quién está tan bien como para decirle a Rodrigo, tú estás mal, yo estoy bien? eso es. No sé, pero yo, efectivamente, estas cosas de lavarse las manos, bueno, a lo mejor ritual, eso yo lo entiendo como rituales, que yo tengo rituales de santiguarme de una forma determinada cuando me siento a conducir, ¿no? Pero de una forma muy concreta. Cruzar los dedos y tocar madera. Y tengo que tocar madera. Y si no tengo madera, ¿sabes qué hago, Roxana? Busco algo. Y al final siempre hay un papel y digo, bueno, celulosa viene de la madera, esto me vale. Y ya me quedo tranquilo, pero tengo que encontrar algún lápiz de madera o algo a mi alrededor, ¿no? Exacto, exacto. Es el estilo heurístico del TOC, del que vamos a hablar entre un rato, ¿no? Como esas asociaciones que crean, ¿no? Entre, digamos, alrededor de pero ciertas obsesiones y compulsiones, ¿no? ahí, digamos que cuando me pasa eso, yo creo que lo identifico más como un ritual. No, ahí yo no he entrado en un proceso mental de repetición de una idea obsesiva. Simplemente ya tengo esa necesidad de sentarme al Claro. volante, ponerme el cinturón y Sería, santiguarme. claro. Y En realidad, santiguarme. el santiguarme es como una pequeña compulsión que se hace en forma de ritual, como para ir integrando un poco los conceptos que veníamos, ¿no? Hablando. Obsesión, pensamiento, compulsión, acción, ¿sí? Como para que podamos entender. Pero sí, forma parte de todo de lo mismo, está tan unido a ese pensamiento que digamos, lo vives como parte de todo lo que es el TOC, ¿no? Decimos, es el TOC, ¿sí? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta hasta ahora? Podéis, podéis preguntar cuando quieras, ¿eh? Porque no veo las manitos, ¿eh? No me pongan manitos porque no las veo. Veo caritas, pero no veo manitos. Así que si hay alguien que quiera ir preguntando algo, vale. Y si no, me interrumpen, ¿eh? No hay problema. Bien. Entonces, hay una diferencia. Dentro del TOC y el Tourette también hay, digamos, esto que decíamos, ¿no? La diferencia entre el COC y el TOC, ¿no? Por ejemplo, el COC es la conducta obsesiva compulsiva. Por ejemplo, este sería un claro ejemplo, ¿no? Rodrigo, el santiguarte cuando vas antes de conducir, podríamos decir que es un COC, ¿no? La verdad, ¿por qué? Porque sería como una conducta obsesiva compulsiva que no te, digamos, no te perjudica, no te altera la vida, no es que pierdes mucho tiempo en hacer eso, no es que sufres, es casi hasta funcional, ¿no? Sí, Tú te no, santiguas y sales tranquilo, ya ¿no? está. Al No me navegar, pone a lo que más sea. nervioso. Tengo que Exacto. hacerlo, es una necesidad, pero no me ha alterado. La obsesión mental, la repetición de pensamientos, sí que me supone, sí que es francamente molesto. Angustiante y Angustiante, eso ansiógena, es, claro, exacto. angustiante. Claro. Dentro de lo que es el trastorno, es decir, una persona puede tener más predominio de obsesiones o más predominio de compulsiones, ¿sí? Esto también es importante. Hay veces que aparece
digamos, fundamentalmente obsesiones, casi no aparecen compulsiones. Entonces tenemos personas, niños, adolescentes, adultos que, como tú dices, digamos, están digamos, pegados a sus obsesiones, atrapados en sus obsesiones, y hay otras veces que son más compulsiones, la necesidad de, digamos, hacer, llevar a cabo determinadas cosas. Como les decía, tanto en el TOC, el TOC asociado al Tourette tiene un curso recurrente, aumenta, disminuye, y al mismo tiempo que, al igual que el TIC, que tiene una urgencia premonitoria y que se alivia con el TIC, las obsesiones cuentan con esta parte disruptiva de lo que es el pensamiento, que se calma con la compulsión, ¿no? Entonces, mira, también hay como una diferencia entre lo que es un ritual de una compulsión, que esto muchas veces también nos suele causar un poquito de confusión, y como para ir poniéndole nombre a muchas cosas que ustedes a lo mejor observan en sí mismos o en los, digamos, o en vuestros hijos. Los rituales en general, como este que mencionaba Rodrigo, tienen la característica de ser funcionales. Nosotros también, aunque digamos, las personas que, digamos, en general en la vida, todos tenemos rituales, ¿no? Y suelen ser funcionales, son reglas, hábitos que van estructurando nuestra vida diaria. En la medida en que sea funcional, en la medida que nos sirva, uno dice que, digamos, simplemente es un ritual, ¿no? ¿Cuándo uno puede decir que esto es un ritual compulsivo, es un comportamiento excesivo y repetido, ¿no? Tengo que hacerlo para calmar esa ansiedad que me genera ese pensamiento. Entonces podemos tener, ya les digo, desde esta chica que como parte de un abuso se bañará 500 veces al día, ¿no? Como decíamos, ese TOC a lo mejor traumático, ¿no? O puede ser parte de una compulsión, también un TOC con un Tourette en donde, por ejemplo, tengo que ir dando una serie de saltitos de determinada manera, porque si no el gato se va a morir, ¿no? Y estoy saltando una y otra vez y estoy cansado y vuelve otra vez el miedo a que mi mascota se muera y tengo que dejar de hacer los deberes para ir a hacer los saltitos, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre un ritual y una compulsión, ¿no? También hay una diferencia entre, digamos, esta diferencia entre el TIC y el TOC, ¿no? ¿Cuándo es un TIC y cuándo es un TOC? Pues a esta altura yo creo que lo podríamos contestar bastante fácil, ¿no? O sea, la distinción entre TIC y TOC es esa, ¿no? O sea, un TIC es un movimiento o un sonido, y un TOC es una conducta, ¿no? Digamos, así, visto así, es muy fácil, ¿no? Ahora después en la práctica a veces no nos queda muy claro si determinada acción que están haciendo es parte de un TIC complejo o es parte de un TOC, ¿no? Muchas veces ciertos tics complejos pueden parecer un TOC, ¿no? Como las esquinitas, ¿no? Rodrigo, las esquinitas, ¿tú qué crees que será? ¿Será un tic o será un TOC en ti? Ay, eso me lo he preguntado muchas veces. No, Exacto. yo toco, ahora mismo estoy tocando las esquinitas del ordenador que tengo delante. ¿Y qué es un tic? No, un tic yo lo entiendo como algo más compulsivo. Yo doy una sacudida de cabeza y eso es un tic, pero la esquinita es algo un poquito más premeditado. Yo no me di cuenta que lo hago, pero mi dedo no da una sacudida, va y toca y apunta a la esquinita. Es una acción más elaborada, más inteligente, si quieres. Un tic es una sacudida, es un grito, es un pipeo que hago yo así. Pero tocar las esquinitas o
eso ya yo casi que lo veo más dentro del... No sé, es que Exacto, muy bien. Esto, sí, como las toco totalmente. sin darme cuenta, pues no lo sé lo que es. Claro, exacto, pero sí, las tocas sin darte cuenta, pero te das cuenta, las podrías dejar de tocar, al igual que el tic, ¿no? Pero tú Mm, haces un poquito de hincapié como que es una acción más elaborada, como más, pero que lo que pasa es que si no la haces, a lo mejor te daría nerviosismo, ¿no? O ansiedad. tengo que decirte que yo también, este tocamiento de esquinitas, también hay algunos que no me di cuenta, ¿eh? Ujú, Eh, a ver, yo exacto. estuve, en un momento dado, la etiqueta esta del ordenador que dice Intel Insights, ¿no? En un Ujú, momento dado yo vi, digo, uy, esto está rascado. Y aquí, y miré a ver si es que la tapa al cerrarla roza y se rasca, a ver por qué estaba rascado. Tardé muchos años en darme cuenta, un día me pillé con la ujú, uña tocándolo justo encima de la etiqueta esa. Y que claro. era yo durante años que había estado golpeando con la uña la Ujú, etiqueta. ajá. Claro, Entonces, como algo semi-inconsciente, ¿no? Claro. Que hablaría hasta a lo mejor de un tic complejo, ¿no? Pero como ven, en todo caso, no es nada fácil a veces en la práctica poder diferenciar un tic de un TOC, ¿no? A veces, ¿por qué? Porque están involucradas las mismas áreas, al final las mismas redes neuronales, tanto en el TOC como en el Tourette, tienen esta misma estructura, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor no hay una... lo que hay sí es un impulso, ¿no? Pero casi no me doy cuenta de que lo hago, ¿no? El tic, en cambio, es como que me irrumpe, como tú dices, ¿no? Es como que de pronto sale así, ¿no? Y puede salir muy fuerte. Un TOC a lo mejor, digamos, tal vez no saldría aparece en forma impulsiva, pero desde lo teórico sabemos que responde más a aliviar digamos, o una obsesión o una imagen o un impulso, ¿no? Muchas veces el TOC, dice, de inicio temprano se asocia con frecuencia con tics complejos, al revés también, ¿no? Un TOC que aparece en la infancia podemos confundirlo con un tic complejo. Mira lo que está haciendo, ¿no? Está tocando las esquinitas, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor tiene que ver más con una obsesión. Dentro de lo que es el abordaje terapéutico, la verdad que los psicólogos solemos trabajarlo de manera muy similar. Esto a veces es más un dilema para los psiquiatras, porque en lo que es el abordaje farmacológico no sería lo mismo si es un TIC o es un TOC, ¿no? Por eso muchas veces una de las tantas razones por las cuales, digamos, regular una pauta farmacológica cuesta tanto, ¿no? Eh, Vamos ahora a otra parte, ¿no? Que me gustaría que viéramos, que es, como les dije, bueno, entonces esta diferencia entre el TIC y el TOC, ¿no? Vamos a hacer un paseo ahora por un poco de otros tipos de TOCs que no son necesariamente el alinear digamos, lapicitos, ¿no? Aunque puede ser el clásico, ¿sí? Tenemos típico, las sábanas estiradas que deben colgar exactamente igual del mismo sitio. Esto a lo mejor muchas mamás con TOC, con hijos con Tourette, posiblemente lo tengáis, ¿no? Y uno dice, bueno, es un TOC, es un COC, bueno, vosotros sabréis si esto la lleva a estar media hora haciendo la cama o 5 minutitos, ¿no? Recuerden que es muy frecuente, como hay una asociación genética entre TOC y Tourette, que es muy frecuente, digamos, mamás con trastorno obsesivo compulsivo, con hijos con Tourette, ¿sí? Entonces, digamos, esta charla no solamente es para nuestros adultos con Tourette y TOC, sino también para, digamos, muchos miembros de la familia que, digamos, pueden tener TOC, ¿no? Escribir y borrar repetidamente, un clásico, ¿no? En los niños, hasta que la palabra esté escrita perfectamente.
Y esto la verdad que suele ser bastante disruptivo porque, digamos, tienen siempre la sensación de que no está bien como lo hicieron, ¿no? Hay una patita que es más larga que la otra, hay una O que no salió demasiado redonda. eh, Sacar punta a los lápices una y otra vez cuando apenas, digamos, se desgastan, la ropa que tiene que ser colgada por colores, los deberes deben ser revisados una y otra vez hasta que estén perfectos, lo reviso una vez, lo reviso otra vez. Completar tablas, ¿no? En los exámenes de forma perfecta, ¿no? Estar ahí como chequeando 500 veces, ¿no? Una tabla en un examen. Por eso causa tanta ansiedad, ¿no? También los exámenes. Eh, el famoso toque de contar, ¿no? Este suele ser un toque que a veces ni nos enteramos. Pueden contar una y otra vez muchas cosas, ¿no? Y muchas veces no sabemos que están en esa obsesión de contar los chicos o los adultos. Contar los escalones de una escalera, contar sillas de la clase, las palabras que se han leído o que se han escrito. ¿Alguno de vosotros tenéis algún tipo de TOC? De TOC de contar, TOC de... Yo creo que los ¿Yo? tengo. Yo Ajá. tengo un poco, mira, como estamos en familia, os voy a contar. Sí. He dicho que antes cuando me siento al coche me santiguo de una forma concreta. Bueno, después de santiguarme siempre cuento de 8 a 11 en inglés. Si me preguntas por qué, obviamente no tiene explicación. Y la primera vez que le contesto a mi psiquiatra, se quedó así como, no sé, me transmitió que pensaba de mí que yo era idiota. Pues no lo cuentes, ¿no? Ya, Pero esto de no, la... lo de mi psiquiatra es una cosa que quiero olvidar. Ya. Vale. Inma, tú también decías, ¿no? Que tenías... Sí, Sí. yo no me había dado cuenta nunca, pero ahora sí que voy pensando años atrás y yo siempre iba en el coche con alguien de copiloto y yo recuerdo de estar contando, de darme cuenta que iba contando qué, pues lo que fuese. Ajá. Si veía 3 coches seguidos, pues yo contaba 1, 2, 3, 4, 5 y era siempre contar cosas Contar diferentes. cosas. Pero Ajá. yo me estoy dando cuenta ahora de eso, que siempre lo he hecho y no era consciente de eso. Claro, claro. Y ese contar, ¿crees que te aliviaba algún tipo de ansiedad? ¿No? De algún tipo, ¿no? Posiblemente. Contabas y entonces estaba todo bien en ese viaje. Digo, pregunto, ¿no? Si contaba, ¿no? A lo mejor calmaba mi ansiedad, ¿no? Porque otro esté conduciendo, no lo sé, ¿no? Pero muy interesante también este ejemplo, ¿no? Porque fíjense que es frente a determinadas situaciones, y ambos son en conducir, ¿no? Qué curioso, porque realmente, ¿no? La conducción es algo que, el momento de conducir es algo que puede generar como ideas disruptivas, ¿no? De accidentes o de alerta, de peligro, ¿verdad? Así que sí. En ese caso de conducir, quizás sí, pero yo también cuento mucho. Hay temporadas que cuentas los escalones, claro. Ujú. Bueno, no sé, iba a decir es típico, pero no lo sé. Claro. Cuentas los Claro. escalones, pero yo sinceramente no creo que en ese momento pienso que si no lo contase habría un incendio o habría una Ujú. catástrofe. Simplemente es una necesidad, simplemente es automático. Subes y cuentas uno y sabes que hay 8 Ujú. al final. Pero Claro, en mi, se instaló en mi como... caso no lo asocio directamente a algo malo que pasaría, sino sí que es verdad que es cuando me doy cuenta, ahora ya me doy cuenta, intento descontarme, ¿no? Y entonces digo 1, 2, 27, 43, 54, para descontarme. Claro, Porque me enfado conmigo para y quiero achicarte, descontarme y ya está bien, ¿no? claro, y ya Pero está, eso, ¿no? pero eso es con el Te haces tiempo, más ¿no? Con el tiempo chiquito, uno se da cuenta de eso e intenta poner lo que esté de claro. su parte. 99 y 100, y ya está, ¿no? Eh, Listo. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Eh,
soy Mariano Vicente. ¿Podría Encantado. participar un momentito? Claro, sí, sí. Pertenezco a la Encantada, Mariano. asociación, igualmente, pertenezco a la Asociación de Tourette de Andalucía. Ujú. Soy padre de una hija con síndrome de Tourette Sí. y donde los TOCs es su mundo, los Ujú. tics son pocos. Ujú. Está diagnosticada desde la preadolescencia. Sí. Actualmente tiene 39 años. Lo que pasa es que hoy no estaba en casa, por eso no Ujú. está participando. Y le Ya, estoy escuchando. Enhorabuena, enhorabuena por la exposición. Y Rodrigo, gracias. muy interesante todo lo que estás diciendo. Te lo Exacto. digo porque mi hija tiene muchos TOCs y tiene conteo. Mira. Cuenta cada X tiempo los cigarros que se ha fumado, mirando su reloj. Cuenta cuando va a hablar algo, me va a exponer algo, tengo que contarte 5 cosas. Si la interrumpo, empieza por la primera. Ajá. Y meterse cuando tiene la compulsión es un problema, porque se irrita, le crea mucha irritabilidad, tiene que terminarla y verdaderamente es un suplicio ver lo que se sufre o lo que sufre, Ya. porque la ves y te tienes que quedar muchas veces de observador y no es Ujú. fácil introducirse. Exacto, ¿no? Habla de lo que, como decíamos hace un rato, ¿no? De cómo altera la calidad de vida, ¿no? Que uno en estos momentos lo pueda contar en forma anecdótica, pero la realidad es que el día a día del TOC puede ser tanto más, digamos, eh, El TOC es insufrible. Y además exacto. lo que he dicho antes, que está solo ante el TOC. Y, y eso es insufrible, es muy difícil Ujú, de explicar. ujú. Sí, sí. Hay toda una serie de características. Muchas gracias por tu aporte, De nada. Mariano. Y te invito a que sigas participando, si ir asociando estas ideas con lo que ocurre con tu hija, digamos, nos podemos enriquecer entre todos, ¿no? Y ir construyendo. La idea es, más adelante veremos, ¿no? Frente a esto, qué actitud podemos tomar. No es que vamos a conseguir, no pretendo con esta charla dar digamos, los secretos mágicos para el TOC porque no hay recetas mágicas, ¿sí? Es profundizar en su comprensión y seguramente algunas líneas que pueden ayudar a aliviar, ¿no? ¿Qué cosas pueden ayudar a aliviar ese, digamos, ese TOC y qué, digamos, puede llegar a agudizar, ¿no? Digamos, este TOC. Si seguimos eh, viendo más clases de TOCs, ¿no? Encontramos el de chequear, ¿no? El TOC de chequear. No se sabe si se hizo algo por primera vez. ¿Cerré o no cerré la puerta? ¿No? Entonces tengo que asegurarme que lo hice. ¿Cerré o no cerré la llave del gas? Pues voy, entro y lo miro, voy, entro y lo miro otra vez, ¿no? Y sobre eso se monta un ritual que a lo mejor lo tengo que ir 5 veces, ¿no? Cierro y abro, enciendo y apago, enciendo y apago, enciendo y apago la luz, ¿no? Determinada cantidad de veces. A la hora de dormir, por ejemplo, también es bastante frecuente generar rituales interminables, ¿no? Chequeando una otra vez las puertas, las ventanas, las luces, diciendo buenas noches muchas veces, por ejemplo. Eh, Chequear si los deberes están hechos una y otra vez. Aquí muchas veces lo que se observa es que hay también como una alteración en los procesos atencionales desde lo neuropsicológico en el TOC, ¿no? Es como si no hubiera prestado atención a si la acción la hice o no, ¿no? Y a la vez el sesgo cognitivo de la duda, o sea, de magnificar todo el tiempo la duda y otras, digamos, eh, y otros conceptos, ¿no? Otras características psicológicas que aparecen alrededor del chequear, ¿no? Es un TOC bastante típico, tanto en el TOC puro como en el TOC con tics, ¿no? Luego tenemos el famoso TOC también de las dudas y preocupaciones, la duda sistemática, que es algo que, sí, Discúlpame, sí, sí, Roxana,
antes de que cambies de tema. Obsesión por la comprobación, el chequeo, no sé, me voy a dormir, ay, cerré el gas o no lo cerré, me levanto y lo cierro. Y vuelvo y, bueno, a lo mejor a la tercera digo, ¿cerré el gas o no lo cerré? Alberto, acabas de venir, soy consciente de que lo he cerrado y que lo he comprobado 3 veces, pero me digo a mí mismo, bueno, pero no pasa nada si lo miras otra vez, ¿verdad? Pues y voy. O sea que a veces no es que no me acuerde, a veces tengo la necesidad, lo mismo que poner los zapatos... completar, como una acción que hay que completar, ¿no? Poner los zapatos alineados rectos perfectamente en paralelo, el de la derecha a la derecha y izquierda a la izquierda. A veces lo hago y digo, bueno, pero no quiero hacerlo. Digo, hombre, ya estás con tus manías y tus rituales, no quiero decirlo, pero digo, bueno, pero si lo hago no pasa nada, ¿verdad, Alberto? Va, pues lo hago. Digamos que de alguna forma necesito al final darme permiso para hacerlo, ¿no? Exacto, ¿no? Y fíjate que tiene como siempre un poco lo que decíamos al principio, como una estructura rígida, ¿no? Dices, bueno, ya te has dado cuenta, pero no pasa nada si lo vuelvo a hacer, ¿no? Casi como si fuera, digamos, todo una estructura que se repite, ¿no? En esa obsesión, ¿no? Y que te lleva a hacerlo, a lo mejor, no sé, las 3 veces porque crees que es lo que completa, ¿no? Oye, disculpa que de estas cosas a veces hablo de una forma jocosa, pero esto del TOC ya he dicho antes que es un infierno. Y la única forma de hablar de esto es con un poco de humor, ¿eh? Sí, totalmente. Si alguno está se cree que lo toma a pitorreo, pero no. Es que es la única forma de poder hablar de eso. No sé, me pondría totalmente, a llorar. Y superarlo, ¿no? Y poder convivir con él de una manera no tan tortuosa, sino más amigable, ¿no? Entonces, sí. Yo iba, quería comentar eso, lo que has dicho tú antes del componente atencional. Bueno, yo tengo un hijo con síndrome de Tourette, ¿no? Yo sé que yo he tenido siempre algún TOC, pero que no, o sea, muy suave, no me... pero yo me di cuenta, pues con el tiempo eso, pues que tenía que comprobar, por ejemplo, la alarma del despertador, el perfeccionismo, ¿no? Lo de tener las cosas que tienen que estar simétricas, pero no me provocaban mucha ansiedad, era una cosa como muy, que yo lo tenía como una cosa normal en mi vida. Claro, como un TOC, como exactamente. Decíamos, claro. Después ya cuando empezó el niño con los problemas y yo ya leía más cosas, pues entonces ya me daba cuenta, yo, oye, pues a lo mejor pues yo hacía esto y esto tiene relación con lo que le está pasando al niño. Y bueno, el tema que yo sigo teniendo esas cosas, pero ya digo, de manera muy suave. Es verdad que cuando a lo mejor hay etapas que estoy más nerviosa, sí lo tengo que hacer con a lo mejor más intensidad. Si estoy muy nerviosa, pues a lo mejor estoy nerviosa, estoy en la calle y el coche pues lo cierro y tengo que comprobar y volver a cerrarlo. Y Claro. es como dice Rodrigo, yo sé que está cerrado, pero le tengo que dar otra vez a la llave. Si estoy muy nerviosa en etapas de ansiedad, lo hago más, y si estoy en etapas que estoy más relajada, lo tengo que hacer menos, o incluso a veces no tengo que hacerlo. Y respecto a lo que has dicho del tema atencional, es que me ha acordado de ayer, por ejemplo, tenía que rellenar un documento y poner la cuenta bancaria. Yo cuando es tema de escribir, de hacer cosas, por ejemplo, también en rellenar algo que de trabajo o algo, un documento que tenga que entregar, sí lo tengo que comprobar, porque eso es como más, me da más miedo, a ver si me equivoco y pongo un número mal. Eso lo compruebo varias veces. Exacto. Aunque siempre lo pongas bien, ¿no? Pero, claro, pero es como si esa claro, idea... además, si lo he comprobado solo 3 veces, ya te lleva a hacer. claro, ¿por qué lo tengo que comprobar una cuarta si ya lo he comprobado 3 veces? Entonces hay veces que tengo que, o sea, por ejemplo, ayer lo hago muchas veces, es decir el número en voz alta, es como para escucharlo mejor.
O sea, pues es Claro. el E29 41 82 y yo estaba sola, claro, entonces aprovecho también que estoy sola y lo digo en voz muy alta para escucharlo Exacto. mejor, para así es como que estoy más segura de que lo estoy escribiendo bien porque lo estoy oyendo mejor, no me distrae nada, ningún ruido. A eso iba, ¿no? Lo que haces de alguna manera intuitivamente es como llamar a tu concentración, ¿no? Porque Sí, sí o sí, al decirlo en voz alta, no cabe duda, ¿no? Es como si sí, eliminaras un poco la duda, no hay otra cosa no hay ideas que estén interfiriendo o ahí va. estímulos que estén interfiriendo. Y Claro. eso me pasa también mucho, por ejemplo, leyendo, Ujú. que hay veces que me doy cuenta que a lo mejor estoy leyendo un libro y al rato me doy cuenta de que estoy leyendo automáticamente sin saber lo que estoy leyendo y estoy Exacto, pensando en que mañana tengo que ir con el niño no sé dónde. exacto. Y al final, pues tengo que hacer lo mismo. Si yo quiero seguir leyendo, pues leo en voz alta para no distraer mi mente en otros pensamientos. Exacto, ¿no? Como para que los pensamientos, ya sea de ansiógenos o de la vida diaria o las obsesiones, no te invadan, ¿no? Incluso es un recurso que solemos recomendar, ¿no? A la hora, digamos, de fomentar la concentración o la atención, ¿no? Esto que tú haces, el leer en voz alta. Sí, bueno, yo recuerdo cuando era pequeña estudiante, o sea, Sí, en época de exámenes llegaba a quedarme afónica, porque es que tenía ujú, que estudiar en voz alta. No, claro. ya esa ansiedad Ya de que se era un examen, transformaba, claro, sí, ya, era ya en voz alta. Yo estudiaba de en noche y tenía que un, esperar a que todo se durmiera y era pues en voz alta claro, todos los temas, pues cuando terminaba de estudiar ya la garganta fatal. claro, claro. Entonces, ahí es donde no sabemos en qué momento esto, que era algo un poco funcional, podría haberse transformado casi en una compulsión, ¿no? De decir, tiene que ser a la noche, tiene que ser cuando se van, tiene que ser, digamos, tiene que ser en voz alta, así mi garganta, digamos, no dé más, ¿no? ¿Vieron cómo de alguna manera algo que es funcional se va transformando en algo que me trastorna mi calidad de vida, ¿no? Eh, por eso digo que a veces los límites entre digamos, los límites en la teoría son muy fáciles y nos orientan, y a veces en la realidad no son tan fáciles de, de diferenciar, ¿no? ¿Tú crees que en esos momentos, en esas noches de hablar, 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 llegó un momento que al final te servía o no te servía? ¿Fue funcional o no fue funcional, Trinidad? Sí, sí, a mí Sí, me servía, o te sea, porque servía, al final terminaba exacto, aprendiéndome lo que tenía que estudiar. exacto, muy bien. Pasamos a otra obsesión. Gracias, Trinidad, por el aporte. Eh, mira, tenemos otro que es, como decíamos, ¿no? Las dudas y las preocupaciones. Eh, a veces tanto es la duda y tanto es la preocupación por lo que voy a hacer, que por ese examen que voy a tener, por ejemplo, o por esa reunión de eso que tengo que hacer en el trabajo, que parecería que me quiero escapar, ¿no? De esa obligación, que no lo quiero hacer, pero en realidad no es que no lo quiero hacer, es que la ansiedad me invade. La preocupación parece surgir a veces de la nada, cuando menos me quiero imaginar, ¿no? Y aparece la preocupación, ¿no? De pronto, como decía Trinidad, de pronto, no sé, no cerré, cuando voy más nerviosa, no sé si cerré el coche, ¿no? O sí sé que lo cerré, pero por las dudas voy y lo cierro, ¿no? Eh, y si no lo cierro, me quedo muy preocupada, ¿no? Eh, las dudas y el toque de las dudas y las preocupaciones afecta mucho lo que es la toma de decisiones en las personas con TOC. Tomar a veces una decisión eh, puede ser algo durísimo, porque están atrapados en estas dudas y en estas obsesiones, ¿no? Puede ser que un niño, por ejemplo, no quiera ir al colegio por cierto periodo de tiempo,
puede que tengan que llamar a casa una y otra vez para asegurarse que todos están bien, por ejemplo, esto de que tengo que llamar, ¿no? Tengo que llamar a casa una vez, otra vez, si no llamo estoy preocupada, parece que algo va a pasar. Puede que quieran estar cerca de una puerta o tener que llevar algún objeto o llevar un móvil para asegurarse que hay que llamar, ¿no? En el caso a veces también de los adolescentes o de los niños. Luego el tema de los temores, también hay temores obsesivos. Pueden venir sin algo que los cause o bien algún hecho desencadenante. Por ejemplo, recuerdo, me viene a la mente un niño que una vez escuchó, ¿no? Que habían entrado ladrones digamos, en la finca, lo llevó a desarrollar todo un TOC sobre, digamos, digamos, para que no entren ladrones, ¿no? Entonces tenían que llamar digamos, si la mamá se iba a hacer los mandados, la mamá tenía que tocar el timbre de determinada manera, tenía que decirle quién es, tenía que decírselo de determinada manera, entonces él, digamos, abría la puerta, y si no, digamos, no, daba mucho miedo. De pronto, puede que dé miedo el fuego de la cocina, subirse a un autobús del cole, dormirse solo, quedarse por algún tiempo solo, ¿no? Cuando supuestamente puede hacerlo, ¿no? El tema de quedarse solo, de que algo terrible va a pasar sistemáticamente, ¿no? Y digamos, puede haber escenas diarias muy difíciles, ¿no? Una mamá que va a sacar un perro a la noche y sistemáticamente su hijo llora porque, digamos, ha salido sola, ¿no? Es como la obsesión de que algo terrible va a pasar, ¿no? Sabe que no pasa nada, por otro lado, pero no puede evitar sentir ese temor obsesivo recurrente, irritante, ¿no? Desesperante. Luego el famoso TOC de la limpieza o de la contaminación, que como le decía, no suele ser un TOC que suele estar muy presente con frecuencia, el de lavarse las manos. Sí, a veces más como ser muy escrupuloso, ¿no? De tener, digamos, miedo a contaminarme, la cosa del no tocar, por ejemplo, ¿no? El no usar sanitarios públicos en ningún caso, o no comer la comida del comedor porque digamos, no se puede, ¿no? O porque me puede caer mal. Muchas alteraciones en la vida diaria, como ven, de la persona que los padece. Es que como dice Rodrigo, a veces es mejor tomarlo con un poco de humor a la hora de relatarlo, porque si no es muy angustiante. Como les decía, la característica de los rituales es que tienen que ser completados una y otra vez, ¿no? Puede ser salir de un cuarto, ¿no? Con los mismos pasos con los que se entró, hacer cosas una y otra vez, ¿no? Como decíamos, bueno, ya que lo haces una vez, ¿por qué no lo haces otra? ¿No? Los rituales tienen esa característica, ¿no? Tienen que ser completados. También hay un toque del sentido de la justicia, ¿no? Como de chicos que tienen que cotillarle al maestro todo lo que pasa en clase, ¿no? Porque tengo que contárselo, se lo tengo que contar, ¿no? O a la mamá, ¿no? Que a veces uno dice, pero está bien, hijo, que me cuentes todo, ¿no? Pero esto de que me tenés que contar, porque parece que si no me contás, digamos, algo, ¿qué pasa si no me lo contás, ¿no? ¿Os dais cuenta? Una cosa es la comunicación fluida y otra es cuando todo el tiempo tienen que contar detalles o determinadas cosas. Personas que discuten, por ejemplo, chicos que discuten todo o alumnos que discuten todo, ¿no? Criticar duramente a las personas que no son medidas según sus expectativas, ¿no? Tienen unas expectativas y si no son sistemáticamente las critico. Esto lo veo bastante a veces en los chicos con
TOC, ¿no? El estar como obsesionadamente pensando, y si al otro sí, ¿por qué a mí no? ¿No? Y si al otro, con el otro la profesora se rió, ¿por qué conmigo no cuando yo hice lo mismo? ¿No? Digamos, sistemáticamente es como que estamos esperando a ver dónde está la diferencia para decirla, ¿no? Y si al otro sí, ¿por qué a mí no? Donde hay una sensación de que no se hizo justicia, ¿no? A mí me riñeron más que al otro, ¿no? O que a mi hermano. El estar pensando todo el tiempo de que hay algo que no fue justo, ¿no? En la vida. El otro es hacer preguntas repetidas veces. Muchas veces puede que nos encontremos con estudiantes que van haciendo preguntas constantes o que no recibieron la suficiente información y tienen que seguir preguntando. He tenido niños que justamente su problema era que no, que hablaban demasiado en clase, que preguntaban demasiado en clase, o sea, llega un momento que alteran a lo mejor el ritmo de la clase, ¿no? Pueden que a veces necesitan preguntar repetidamente para chequear, ¿no? Que han apuntado bien el deber, tienen que preguntar una y otra vez. Yo era de esos. Tú eras de eso. Sí, pero también había una componente de que, claro, tú estás 4 horas sentado en un pupitre y ya necesitas hacer tics y de eso tienes que, el discurso del profesor tienes que cortar aquella situación por algún lado. Y descubrí que levantar la mano y preguntar, oiga, ¿y el río Ebro nace aquí? Yo qué sé, cualquier cosa que tuviese que ver con eso me daba pie a mí a que dejase, a yo poder hacer algo y dejar de estar quieto, y al profesor parecía agradarle y a mí me importaba un pito el río Ebro, no sé qué, pero encontré que era una fórmula que le parecía estar todo el mundo de acuerdo. Yo interrumpía y hacía preguntas constantemente. Ajá. Y como si hubiera también la necesidad de que con eso te sentías aceptado. A lo mejor, También Rodrigo, me también, sentía ¿no? más reconocido en clase. Ahí Mira, está. este es el listo que pregunta las cosas de los ríos, ¿no? Y te da un cierto protagonismo. En fin, a mí me gustaba mucho. Primero que me hacía moverme un poco en mi pupitre, que llevaba horas sin moverme. Y después Exacto. que conseguía cierto reconocimiento, incluso del profe, ¿no? Exacto. Y no sé, a mí me gustaba eso, preguntar. Pero Exacto. no levantaba la mano y esperaba que me diese la palabra. A ver, Rodrigo, ¿qué es? No, oiga, ¿y el río Ebro entonces nace en...? No, o sea, tal como levantaba la mano, yo soltaba la pregunta. Exacto, que a lo mejor hasta conocías la respuesta, ¿no? Pero A lo mejor. a lo mejor. Y no tenía demasiado interés, pero tenía la necesidad de moverme de aquella postura quieta tantas horas, ¿no? Exacto. Qué interesante. Interesante, Rodrigo. También Tony nos ha puesto en el chat, ¿no? Lo cierto es que con esta pandemia y el confinamiento, el TOC se ha reagudizado. Exacto, ¿no? Los temores al contagio, el temor a que algo terrible ocurra, ¿no? Esto, digamos, agudizó muchísimo y despertó también muchos TOCs. Con la lectura a mí me sucede lo mismo. Cuando me quiero acordar estoy pensando en algo, pero nunca pensé que pudiese ser una obsesión, sino más bien un distraimiento, porque justamente lo que a veces algunos estudios neuropsicológicos, digamos, han visto es que está comprometido a veces en estos talks de duda, de no saber si lo hice o si no lo hice, son procesos atencionales, ¿no? Entonces, muchas veces, justamente los chicos con TDAH, los que van superando, digamos, su distracción, es gracias a que van generando mecanismos obsesivos, ¿no? Por eso, digamos, una obsesión, una compulsión puede ser o un trastorno o algo funcional, ¿no? Algo que me ayuda a estructurarme y a reducir, en este caso, por ejemplo, errores, ¿no? Hay otro mensajito más que dice, yo siempre he llevado mal los cambios, ¿no? Claro, exactamente. Tony, ahora viene este tema, ¿no? El de las transiciones emocionales y transiciones de hábitos, ¿no? Generalmente, porque una de las características es como
la rigidez, el tener que hacer las cosas de determinada manera, porque hay como una rigidez, ¿no? Digamos, en ese momento. Y tiene que ver con circuitos aquí ya más neuronales. El TOC es también, al igual que el Tourette, un trastorno neurobiológico, ¿sí? Lo que pasa es que tiene implicaciones neuropsiquiátrico, diríamos, ¿no? Pero tiene bases neurológicas, por eso funciona y responde también también al tratamiento farmacológico. Digamos, los cambios pueden ser simples, ¿no? A veces de una actividad a otra, como estuvimos hablando recién, o puede ser también, digamos, cambios grandes que lleven mal, como mudarse, trasladarse. El tema al final es digamos, la inflexibilidad a veces, ¿no? En los cambios de agenda que pueden ser vividos como catastróficos. Si te dije una cosa y al final pasa otra, esto es durísimo. Si te dije que iba a ir a básquet y al final no vamos a básquet, se armó, ¿no? Digamos, esto es la dificultad en las transiciones, ¿no? Es el pasar a veces de una acción a otra. Tienen la fuerte necesidad de completar acciones o cosas, ¿no? No pueden comenzar un juego si no se completó el anterior, ¿sí? Y ahí es donde si no se completa puede venir también la irritabilidad, porque están pegados a ese ritual o a esa obsesión. También necesitan ser alertados de los cambios, ¿no? Por eso en los niños funciona bastante bien para calmar a veces el TOC, simplemente el avisarles. Con el avisarles podemos evitar muchas irrupciones a veces de ira. Todo lo que podamos anticipar se agradece, ¿no? Va a pasar esto, va a pasar lo otro, ¿no? Vas a ir de campamento, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Recuerdo un niño que tenía que ir este verano al campamento y como nunca había ido a ese campamento, era un drama. No quiero, si yo estoy bien, no conozco a nadie, ¿a dónde voy a ir? Entonces, vimos, digamos, buscamos por internet ese camping, vimos las cosas que hacían, vimos comentarios, cosas que podían pasar, cosas que no podían pasar. Mientras más nos vamos anticipando a lo que puede ocurrir, esa ansiedad también va bajando y el TOC va bajando. El cambio de una actividad a otra necesita ser acompañada, dice, un montón a veces de preguntas, ¿no? O a veces, justamente, ¿no? Cuando uno no lo hace, a veces ellos son los que preguntan como forma de buscar, ¿no? Cierto control de lo que va a suceder. ¿Puedo una pregunta? Sí, sí, claro. Mira, era solamente lo que estás diciendo, describe muy claramente la situación de mi hija. Sí es cierto, cuando hay que darle una noticia, no la podemos dar, o la solemos dar cuando se acerca la fecha, porque si se la damos con mucho tiempo, se altera de tal forma que casi todos los días vuelve a vivir el problema del cambio que va a tener y siempre pregunta, ¿y qué día? ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora salimos? ¿Y después qué hacemos? Y eso se lo machaca diariamente hasta que llega la fecha. Por eso acortamos siempre la información cercana a la fecha que va a suceder. Claro. Que lo vive mal. Exacto. Respecto al ritual o al uso del cuarto de baño, se hace interminable. Las duchas son interminables. El aseo de la boca pueden ser 15 o 20 minutos, restregándose los dientes, cielo de boca, y no se le puede interrumpir por mucho asesoramiento, por mucha información que se le dé, por mucho que el dentista le aconseje. Ella sigue su ritual y a veces le he ayudado por acortar, me ha pedido que le ayude, y como no lo haga como ella lo suele hacer, bueno, pues me cae una regañina grandísima, porque no entiende que le estoy enseñando la forma de acortar el tiempo. Claro, claro, ¿no? Porque esa forma de acortar el tiempo para ella significa no hacerlo completo, ¿no? Y a lo mejor tiene que volver a hacerlo, claro. Efectivamente. Claro, y además es como que es algo que el completar el ritual calma, ¿no? Entonces, el intentar cortar ese ritual exaspera, ¿no? Pone nervioso, ¿no? Realmente, sí. Hay
digamos, el rol a veces de la familia es, digamos, muy importante en las personas con TOC. De hecho, hay ciertos abordajes cuando el TOC es muy, muy importante en adultos, que incluye terapias de inmersión, donde prácticamente o van a un centro donde se trabaja mucho esto, o digamos, se utiliza a alguno de los padres como coterapeutas, ¿no? Donde se les da indicaciones muy, muy precisas sobre qué hacer y qué no hacer, ¿no? O cómo hacerlo, porque al final lo que les está pasando es que están sobredimensionando las consecuencias de no hacerlo, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta, entramos en su TOC, ¿no? Y al final, digamos, por miedo a que tenga esta irrupción, es como que también nos sumamos a su TOC, ¿no? A que termine de completar su ritual, para que no haya, para que, digamos, el lío no se desate, por así decirlo, ¿no? Ya, ya. Es realmente muy, muy complicado, por eso decíamos, ¿no? El abordaje del TOC y el rol de la familia. Entonces, de esta... voy a pasar muy brevemente por aquí, por la diferencia entre TOC y procesamiento sensorial, porque a veces podemos llegar a confundir lo que es un problema de procesamiento sensorial con, digamos, un TOC. Y hay veces que un TOC puede desarrollarse en función a un problema de procesamiento sensorial. Digamos, ¿qué es el procesamiento sensorial? Es la forma en la que recibimos los distintos estímulos del medio, ¿no? Tenemos 5 sentidos tradicionalmente, pero bueno, en realidad se habla también de otro, digamos, de otro sistema, que es el sistema vestibular, que tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? Y con la integración también digamos, digamos, lo que recibo, ¿no? Del exterior. Entonces hay veces que, digamos, mis sentidos ya están muy desarrollados. Hay una charla que hemos hecho con Aurora Carbonell, que los invito a que la vean, donde se explica mucho este tema, ¿no? Del procesamiento sensorial. Y bueno, un poco en esas dificultades de procesamiento, cómo el cerebro organiza todos los estímulos que lleva y que llegan a él. Podemos tener niños hipersensibles o niños hiposensibles, o personas también hipersensibles o hiposensibles. Esto no es, a veces esto está muy asociado al espectro digamos, de autista, pero, digamos, puede haber perfectamente hipersensibilidad, hiposensibilidad en personas que no son autistas, y se da mucho en los trastornos del neurodesarrollo, como el Tourette, como el TOC. Entonces, como ven, son niños extremadamente reactivos a la estimulación sensorial, y que la pueden encontrar abrumadora, ¿no? Que no toleran las luces brillantes, se nieguen a usar cierta ropa, se distraigan con ruidos de fondo, que otros parecen no escuchar, ¿sí? Ese ruido del ordenador, ¿lo has escuchado? No lo escucha, ¿no? Uno parece que no lo escucha, pero ellos sí, tienen como un oído muy, muy desarrollado. O sea, que los toquen por sorpresa y que se sobresalten, tener un miedo a lo mejor exagerado a los columpios, a lo que se mueve, porque se marean, les hace mal, tienen problemas para entender a veces dónde está su cuerpo en relación a otros objetos y otras personas. Entonces pueden parecer medios torpes, ¿no? Se llevan por delante algunas cosas, o a ciertas personas. A veces tienen dificultad para regular su fuerza, ¿no? Entonces pueden hacer daño sin querer, soltar objetos, ¿no? Con demasiada fuerza. Entonces son personas a veces hipersensibles, ¿no? Pero también tenemos, miren, dentro, es como si la información sensorial llegara muy, muy,
mucho y los abruma, pero también están los hiposensibles, ¿no? Que son aquellos que tienen poca sensibilidad, lo cual buscan más estimulación. Y fíjense en cómo aquí aparecen conductas que hace un rato las planteábamos como tics, ¿no? Y que para nosotros son tics, pero que a veces pueden, digamos, pueden ser debidos a temas sensoriales. Por ejemplo, la necesidad a veces de tocar personas, texturas. ¿Cuántas veces hemos leído en el chat, ¿no? Es que me abraza fuerte, 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 es que ya llega un momento que me agobia, ¿no? Y en realidad puede tener que ver también con la hiposensibilidad, la necesidad que tienen de sentir el cuerpo, ¿no? Disfrutar de la presión profunda, ¿no? Como de abrazos muy apretados, o abrazame fuerte, 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 hasta que te diga, ¿no? Que les gusten los movimientos rápidos, intensos, que quieran que les encanta que los lancen por el aire, o sea, tener como esta estimulación muy, muy intensa, ¿no? Es posible que no sean conscientes de su fuerza, como les decía, y digamos, sí que adoren actividades como muy, muy fuertes, ¿no? Saltar, chocar, estrellarse, lanzarse de alturas, ¿no? Puede ser que sean muy inquietos, ¿no? Que no les cueste quedarse quietos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque para diferenciarlo también de lo que es una conducta a veces obsesiva, que como decíamos, tiene que ver con la necesidad de, digamos, a veces calmar un impulso, un pensamiento, una imagen de esto que tiene que ver con el procesamiento sensorial. Necesito hacerlo, pues necesito sentir esto, ¿no? Necesito sentir esa presencia, por así decir. Entonces, si en lo que es el tratamiento, ¿no? del síndrome del trastorno obsesivo compulsivo, la terapia es fundamentalmente, como primer línea, la Sociedad de Neurología Española recomienda la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Recuerden que hay, digamos, la OMS hace mucho tiempo que viene alertando de la sobremedicalización en la infancia, en la salud mental. Entonces, es importante que uno quiere ver bien a los hijos, yo lo entiendo perfectamente, ¿no? Yo soy madre también, y aunque no lo fuera, ¿no? Uno, digamos, puede empatizar, puede tener la sensación de no querer ver el sufrimiento en el otro, pero dar la posibilidad de que primero, ¿no? ese trastorno pueda ser, digamos, trabajado desde la terapia cognitivo-conductual, o otro tipo de terapias, ¿no? Creo que es una oportunidad que no hay que pasarse por alto, ¿no? En segunda línea tenemos el uso de fármacos. El uso de fármacos son fundamentalmente inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, preferiblemente la fluoxetina, la sertralina. Pero fíjense que en todo caso el abordaje, como se dice, es individual, ¿no? Hay que ver el contexto, hay que hacer un análisis, cada uno es un universo, aunque todos compartamos la condición de Tourette o de TOC, cada uno es un universo, y cómo esto se juega es particular, ¿no? Cuando el TOC es moderado a grave, ya sí se recomienda comenzar con un tratamiento combinado, ¿no? Porque como vamos a ver ahora, hay muchas cuestiones de tipo psicológica que es importante trabajar. Entonces, si yo no las trabajo, puede estar medicada esa persona, pero es como que no, digamos, siempre ese TOC se está realimentando, se está, digamos, reafirmando, ¿sí? Dentro de lo que es digamos, el abordaje psicológico, ¿no? Además de lo que es la terapia de exposición, que yo creo que ya casi todos la sabemos, a mí me parecía más importante hablar de otros aspectos, ¿no? De aspectos emocionales que se juegan. Una es algo que hemos estado viendo, ¿no? Es la responsabilidad percibida, ¿no? Hay como una tendencia en las personas con TOC a, digamos, a percibir que son responsables de lo que va a ocurrir,
¿no? Si, digamos, si hay un incendio es porque algo yo no hice, ¿no? Y entonces algo tengo que hacer para que esto no ocurra. O sea, las personas con TOC tienen un sentido de la responsabilidad percibida más elevado que el resto de las personas. Y esto es un tema muchas veces a trabajar en la terapia. Digamos, ¿de qué puedo ser responsable y de qué no en la vida? ¿No? Ciertamente hay como un sentido de la responsabilidad muy elevado y que tanto en la crianza como en la propia vida de los adultos es importante chequear y revisar. No soy responsable de todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Digamos, otra característica es el perfeccionismo, la tendencia al perfeccionismo. Digamos, en estudios que han hecho, ¿no? Se vio que tanto el perfeccionismo como la preocupación por los errores, o lo que estuvimos hablando, las dudas, ¿no? Es algo característico en el tema digamos, del TOC. Entonces, en nuestra vida es fundamental trabajar y reflexionar sobre la idea del perfeccionismo. Digamos, muchas veces con Oscar, ¿no? En los chats hemos hablado mucho esto de la belleza de la imperfección, ¿no? Que, digamos, del Sí, poder... el encanto de la imperfección. Perdonar que no me muestre ante cámara, pero Tranquilo, no te preocupes. anoche salí de jarana y bueno, ya sabes. Ya sabemos, estás aquí, que es lo importante. Estoy aquí. ¿No? Entonces, digamos, la belleza de lo imperfecto, el arte no es perfecto, justamente las imágenes de Picasso no eran, ¿no? Los rostros no Lo eran perfecto perfectos, a eran veces es bellos. incluso aburrido o el privilegio únicamente de los dioses, ¿no? Exacto, ¿no? Y bueno, Entonces, yo lo veo así. claro, por eso digo, ¿no? Que en la terapia a veces del TOC es importante no solamente este abordaje cognitivo-conductual de los síntomas, sino también toda una reflexión, hasta si se quiere, existencial de estos conceptos para poder, digamos, bajar, ¿no? Los niveles de obsesión. Cuando puedo, digamos, tener una actitud más amable conmigo, de no sentirme tan responsable de todo, puedo tolerar la imperfección, seguramente el TOC baja, ¿no? La otra característica es la sobreestimación de la amenaza, ¿no? O sea, tengo la sensación de que hay como, digamos, la sobreestimación, es como que todo es un riesgo, ¿no? Si no lo hago, ¿no? ¿Qué pasaría si no hago determinado ritual? Algo terrible pasaría, ¿no? Y por eso decía hace un rato, ¿no? De Mariano, cuando uno se suma a esto, ¿no? Y dice, bueno, si no termina ese ritual, qué terrible, va a pasar algo terrible. Sin darme cuenta también me he sumado digamos, a esa sobreestimación del riesgo y a confirmarle que las consecuencias van a ser terribles, ¿no? Por eso es tan importante, ¿no? el rol del entorno en relación a esto, pero lo que pasa es que el tema es cómo uno lo hace, ¿no? Porque si tú le dices, eso es una pavada, ¿qué puede pasar, Rodrigo, si te digo que eso es una pavada? Pues primero que a partir de ahí ya no tengo ninguna confianza contigo, no puedo contarte nada nunca, jamás que me pasa, porque encima, además de tener mi problema inmenso y mi infierno, encima soy idiota, porque es una pavada y tengo un infierno que lo digo yo solo. Y sé que estoy más solo todavía, porque contigo no puedo contar y seguramente si contigo que te tengo cerca no puedo contar, ya no lo intentaré contar ni con el profesor, ni con el otro, ni con nadie. A nadie le voy a contar lo que me pasa. Exacto, Porque exacto. es una Porque no parada. entienden este riesgo ni esta gravedad que yo percibo, ¿no? Eso es. Exacto, exacto, ¿no? Algo que a mí me ha ayudado mucho con los chicos a la hora del abordaje de esto y con los adultos también, es la idea de
además de no tener una actitud de juzgar, ¿no? Que es fundamental, ¿no? No juzgar, porque si no pasa esto, ¿no? O sea, me siento totalmente incomprendido, ¿no? Un segundito que voy a encender, que no me di cuenta que tenía desenchufado el ordenador. Funciona muy bien la idea de ¿qué tal si hacemos un experimento? ¿No? ¿Qué tal si este día, mira, a lo mejor te vas sin esa pulserita, por ejemplo, que es tan importante para ti, ¿no? ¿Qué tal? ¿Por qué no hacemos el experimento? A ver qué pasa, ¿no? O sea, no estoy juzgando, estoy simplemente diciendo el experimento. La idea del experimento a los chicos les gusta mucho, además, ¿no? Porque sienten, porque es como la sensación de que sigo controlando, ¿no? No pierdo el control, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Es como un poco desafiando este riesgo, pero aliándome con la persona, ¿no? Simplemente vamos a ver qué tal, qué pasa si hoy, qué pasa si no borramos. Vamos a hacer el experimento un ratito, a ver qué tal, ¿no? Y a lo mejor me doy cuenta, no pasó nada, te dicen los niños, no pasó nada, no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces, despacito, con respeto, esto tiene que ser como trabajado con mucho respeto, tanto con adultos como con niños, ¿no? Yo creo que esa es la idea y el camino en general para intentar ayudar a una persona que tenga TOC. Desde luego no ofrecer batalla en el momento en que él está en su lucha, ¿no? Si a mí vienen Rodrigo, que está a la cena, y yo estoy mirando al techo y ya voy, y contesto mal, ese no es momento. Que te he dicho que ya, ese no es momento de presentar batalla. Pero a lo mejor 3 días después le dices, oye, Rodrigo, es hacerle consciente de lo que sucede. Mira, yo observo que cuando te digo a cenar, he hecho la cena con cariño y simplemente voy a informarte de que la cena ya está para que tú cenes. Y sin embargo me encuentro con una reacción tuya violenta. Yo no quiero que reprimas tus pensamientos. Tú sigue con tus pensamientos o con lo que estés haciendo, que no quiero saberlo, y bueno, si me lo quieres contar, pero no es eso. Pero quiero que seas consciente de lo que pasa y que a mí también me afecta. Y entonces cuando te pase, pues no sé, a lo mejor prueba un día a tal como te lo digo, lo que tengas en la mente lo dejas y salir corriendo. Y oye, fíjate que si eso para ti es un problema, a lo mejor con esta otra actitud lo vas solucionando. Exacto. Es invitarle a que él mismo se dé cuenta de que tiene un problema y a partir de ahí, que si tiene un problema, tú le ofreces herramientas como no, mira, este cuaderno, estos deberes, aunque tengan un agujero de emborronar, vamos a entregárselo a la profesora así con el agujero y todo. Y le Vamos a ver quitas qué pasa, un poquito. a ver ¿Qué te parece? pasa. Así te Le coges pasa, la ¿no? libreta y a ver qué pasa. Y que él poco a poco se dé cuenta de que primero tiene un problema, que tiene, no es un problemón, pero una circunstancia que le afecta a su vida y que, oye, también afecta a la armonía del hogar y que él debe participar en la construcción de esa armonía. Y en el momento en que se sienta, en que lo vea, porque todo esto, claro, el problema es que todo esto es inconsciente o semi-inconsciente y él no se da cuenta del grito y yo no me doy cuenta de que cojo el cenicero y lo estampo contra la puerta. Y lo único que ha pasado es que alguien que me ha hecho la cena con cariño me ha informado de que la cena ya está lista. Si el niño, el adulto, el adolescente, en el nivel que sea, es capaz de darse cuenta de eso, pues como decía, no recuerdo el nombre, discúlpame, tu hija se está cepillando los dientes y lleva 20 minutos cepillándose los dientes, le invitas, oye, piensa que, oye, a lo mejor esto habría... Pero muy importante lo que dijiste, que a lo mejor no es en el momento, es después, jamás, tiene que ser en otro momento. Y jamás. tiene que ser como una propuesta así, como bajo laboratorio, ¿no? Probemos, a ver qué tal, ¿no? Oye, si no puedes, no puedes, y si aguantas cuando, un poquito más, ¿no? Cuando te avise, prueba a salir
con los dientes ¿Qué a tal? medio Claro. cepillar. A Pero ver qué dijiste pasa. algo también. Primero es como el tomar conciencia, ¿no? O sea, Eso es simplemente fundamental. primero, claro, porque si Y no, eso, Roxana, es muy no lo tienes que difícil, sentir como, porque claro, si él mismo no se da cuenta, te lo va a negar siempre. ¿Qué dices? claro, Tengo una exacto. sobrina que, bueno, apunta maneras, ¿no? ¿Qué dices, Ya, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices, ¿qué tío? dices? ¿Qué dices? Que yo Exacto. hago no sé qué, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y Mira, yo, tengo y yo aquí, la voy viendo que claro, apunta dices, maneras, y entonces el primer acto es negarlo, pero claro. es invitarle con amor y con serenidad, por supuesto, fuera de contexto, fuera de la batalla, Ujú, invitarle a que, oye, piensa en claro. esto, a ver, Ujú. piensa que a lo mejor, fíjate que si yo te he visto así, que te quiero, oye, tus amiguitos también, y a lo mejor a ti te parecería raro, sí, en Claro, fin, que es hacerle exacto. consciente de Hacerle una cosa consciente de esto. que él seguramente no lo es. Exacto. Mira, Tony nos dice, yo siempre, en referencia a la hipersensibilidad, ¿no? Yo siempre he llevado mal los cambios, solo los niños, los adultos no, se reduce en la adultez, no, en los adultos también hay hipersensibilidad. Yo todavía cuando entro a la ducha estoy ahí un rato hasta que entro, hasta que me acostumbro a la ducha, ¿no? O sea, y hay adultos que no soportan ir a un supermercado, a ir a grandes, digamos, a grandes superficies o no toleran determinadas luces, ¿no? Entonces, no, también en los adultos, ¿sí? Es posible que a lo mejor con un poco menos de intensidad, porque el fogueo de la vida te va llevando a que lo puedas, digamos, a generar ahí una desensibilización, pero igual puede permanecer. Como les decía hace un rato, ¿no? Una de las características del TOC es que va, digamos, toma, digamos, elementos heurísticos disponibles, ¿no? Como decíamos hace un rato, ¿no? Si no es madera, es papel, el papel viene, digamos, el papel viene también del árbol, ¿no? Entonces, ya está, ya hice mi razonamiento y ya esto también me funciona, ¿no? Entonces, o mientras más pienso en la obsesión, parecería que más probabilidad hay de que vaya a ocurrir, ¿no? O sea, se toman como elementos que son razonamientos que justamente en terapia luego se van descubriendo y van ayudando un poco a ver esa irracionalidad del pensamiento, pero que es necesario hacerla con muchísimo respeto, porque si no, lo que se va a generar es esto, como decía Rodrigo, es como el rechazo, ¿no? O la sobrina de Rodrigo, ¿qué dices? ¿No? ¿Qué dices? eh, Hay otra característica que se trabajará también, que es importante, que es la ansiedad, ¿no? La ansiedad es un elemento característico de bajo justamente, fíjense en que al final de lo que veníamos hablando es que las compulsiones vienen a calmar la ansiedad es un elemento fundamental, una característica del TOC y también del Tourette, ¿no? Entonces Tourette más TOC, ahí hay digamos, hay un componente de ansiedad importante. Por eso muchas veces en la seguridad social, los psicólogos que no están acostumbrados, digamos, lo ven todo como ansiedad, ¿no? Que no conocen a veces el síndrome de Tourette. Dice, es que tiene ansiedad, que es un niño muy nervioso, ¿no? Y solamente el desconocimiento a veces de determinados campos digamos, en los profesionales nos lleva a tener vacíos o cegueras, ¿no? Cegueras diagnósticas, ¿no? Entonces, ahí donde vemos nervios, vemos solo ansiedad, ¿no? Y por eso también es importante que los profesionales tengamos un tiempo de fogueo, no solo en Tourette, porque también nos podría pasar lo mismo con el Tourette y ver a todos Tourette, ¿no? Cuando decíamos hace un tiempo, parece que todos llevamos un Tourette en el corazón, sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo, hay cosas que son Tourette, pero hay otras que no son Tourette. Para que haya Tourette tiene que haber tics, fundamental. Si no hay tics, no hay Tourette, ¿no? Y si no hay, digamos, obsesiones y compulsiones, no hay TOC, aunque todos sintamos que somos un poquito TOC, ¿no? Entonces, es fundamental que, digamos, se trabaje la ansiedad digamos, en las personas que están padeciendo TOC. Entonces, fíjense que otro componente fundamental es la culpa.
La culpa es uno de los predictores más importantes en el TOC, y la culpa es, digamos, digamos, una emoción, un sentimiento que invade muchísimo y que, digamos, justamente llevados por esta sensación de responsabilidad o porque estamos sobreestimando los riesgos. Debajo muchas veces lo que hay es culpa, ¿no? Y al final mucha culpa lo que genera a veces en los chicos, más que no dejarlo pasar, sino genera muchos más pensamientos intrusivos y especialmente de escape. ¿Cómo me voy de esta escena? ¿Cómo me voy? ¿Cómo evito que esto pase? ¿No? ¿Cómo evito que esto pase? Porque la culpa va a ser terrible, ¿no? ¿Cómo evito que, digamos, la mascota se muera? Va a ser terrible, ¿no? Va a ser mi culpa, va a ser, digamos, yo soy el responsable. Y digamos, y esto que si no di todos los pasitos, algo terrible va a pasar, ¿no? Y el culpable voy a ser yo. Esto es dramático, realmente es un, digamos, drama interno que se vive en el TOC, ¿no? Que las personas que seguramente lo tienen lo sentirán, ¿no? Como el predictor. Yo creo que eso es de lo más duro que produce el TOC, el sentimiento de culpa. Y además la fantasía y la creatividad con la que uno es capaz de pronosticar un futuro desastroso para ti y para tu familia, por culpa de si no vas en este momento a no sé dónde, este estilo heurístico que a la farmacia de turno a las 4 de la mañana y coges un colirio. En fin, es atroz, es atroz. Exacto. Y la creatividad es inmensa. Y yo aquí déjame que apunte que fíjate que pensamientos obsesivos, TOC y culpa son una combinación. Y permitidme que ahora haga una aportación personal que no suelo hacer, pero recuerdo que en mi infancia, en aquella época de los años 72, 73, en las que aquí era pues, una época franquista, católico, apostólico, románica, cuando el cura decía que se puede pecar de pensamiento, palabra y obra de omisión, de pensamiento. Bueno, Dios mío. era terrible. Y yo que no podía evitar esos pensamientos. No os podéis imaginar el calvario que yo vivía en esa época. Claro, exacto. Es tortuoso, ¿no? Sí, lo puedo comprender perfectamente, ¿no? En nuestras charlas sobre TOC, Rodrigo, ¿no? Que te he comentado también que yo personalmente también, ¿no? Digamos, he tenido épocas así de TOC, ¿no? Y mira, me has hecho recordar, iba a un colegio de monjas también, y ese momento que te decían, ¿no? Digamos, se podía pecar de pensamiento, era terrible. La de Ave María que habré rezado yo. Como determinado contexto social puede, digamos, agudizar los TOCs, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, también en nuestros niños, digamos, como un contexto de bullying o un contexto ansioso puede disparar no solo los tics, sino los TOCs, como en un adulto, una situación a lo mejor de vulnerabilidad o de riesgo o de desocupación o de divorcio o de problemas de pareja puede, digamos, despertar, ¿no? O agudizar aún más, digamos, un toque. El contexto social y sociopolítico, claro que también, digamos, puede agudizar, ¿no? Estas problemáticas. Por eso en las discapacidades se toma en cuenta el aspecto social. Por eso hay que ir también a una trabajadora social, porque se considera que lo social importa, ¿no? En la salud. Ya que lo has mencionado, yo creo que los entornos y los contextos excesivamente religiosos del credo que sea, están todos, son perjudiciales. Totalmente. Bueno, para un TOC, porque todos se basan en
reza 7 Padres Y en la Nuestros culpabilidad en muchas veces, la claro. culpabilidad y en la repetición y el santiguarse y en unos rituales, o sea, todos, insisto en Que que si creo no que lo sea, haces, todos quedas excluido, tienen ¿no? una repetición y repetición y repetición. En fin, yo respeto muchísimo la fe de cada uno, pero en esto Totalmente. habría que pensarlo un poquito. Sí, y es muy importante a la hora de la educación, ¿no? De padres que están educando niños con TOC, muy importante, ¿no? Trabajar este tema, en adultos trabajar la propia culpabilidad, qué tan culpable soy o no de las cosas, ¿no? Y los padres sobre todo de no ser excesiva, de no fomentar la excesiva responsabilidad en los niños o la excesiva culpabilidad. Óscar, me parecía que querías agregar algo en relación a esto, o... No, o sea, no, Vale. no he dicho nada. Iba a decir, o estaba pensando en decir que el tema este de religioso y tal, que no solo es malo para las personas con TOC, sino para, yo creo que el resto de la sociedad. Pero bueno, Va. estas son ya mis ideas propias. Ahí no Ya, entro. exacto. Bien, entonces, tengo otro mensajito más de Tony. Oh, que se va, se fue. Bueno. La intolerancia a la incertidumbre, miren, tenemos estos últimos 2 puntos, ¿no? Otra característica psicológica importante a trabajar es la intolerancia a la incertidumbre, por eso las técnicas mindfulness en este sentido vienen bastante bien, ¿no? Que trabajan mucho todo lo que es el poder tolerar la incertidumbre, porque al final, digamos, la vida es eso, ¿no? Digamos, hay una parte que puede depender de mí, pero hay un montón, hay toda una parte que no depende de mí, ¿no? Entonces, de esa necesidad, ¿no? De esa necesidad de certidumbre es que viene muchas veces esta necesidad de certeza del obsesivo compulsivo, ¿no? Que tiene que dar por concluida la actividad una vez y otra vez, ¿no? Porque es como que yo vivo de esa manera la certeza, ¿no? Y después de esto pasa esto otro, y después de esto otro pasa esto otro y ya está, ¿no? Y entonces me quedo con esa sensación de certeza y la vuelvo a vivir, ¿no? Y la vuelvo a vivir y chequeo que sí, que efectivamente esto pasa, ¿no? Es como un mecanismo ahí metacognitivo que me va, me va calmando, ¿no? Esta sensación de certeza, llegando a crear, ¿no? En sus rituales, digamos, eh, eh, como dice Norris, ¿no? Auténticas islas de certeza, ¿no? En esos rituales yo voy haciendo islas de certeza, cosas que sé que van a pasar así, ¿no? Frente a la incertidumbre al final de la vida, ¿no? Porque en la vida uno no puede controlarla, no la tiene controlada. Entonces, digamos, eso me permite a mí, sí. Perdona, a veces he compartido por el grupo y tal un filósofo que habla, tiene un libro que se llama La sabiduría de la incertidumbre, de Alan Watts, y habla un poco de esa ley de la retrocesión, ¿eh? O sea, que pone el ejemplo de que cuando uno intenta flotar en el agua, se hunde, o cuando intenta sumergirse como que flota, ¿no? Cuanto Claro, más intentas controlar algo a veces o deseas más te algo, hundes. sucede el efecto contrario. Claro, Entonces claro, quizás haya que ir fluyendo. Es difícil, ¿no? es difícil. Ante el toque a veces es casi imposible. Exacto, pero es Pero bueno, justamente poder, que cuando pueda aceptemos conectar. claro, cuando aceptemos esa incertidumbre, que no controlamos casi nada, yo creo. En todo Exacto, caso, con quién nos juntamos y tampoco mucho, ¿no? claro, claro. Hay una de las técnicas en mindfulness que es el surfing, ¿no? El surfing, que es Surfear. justamente esto, surfear, ¿no? Cuando uno tiene que surfear, tiene que estar relajadito, no rígido, porque si no te caes, ¿no? Esto que decías también, ¿no? Mientras más fuerza hago, más me caigo, ¿no? Claro, claro. Es ir ahí, ¿no? En ese equilibrio. Y ese equilibrio es dinámico y hay desequilibrios, ¿no? En el equilibrio justamente es así, es dinámico, ¿no? Me voy por un lado, me voy por el otro. Es poder tolerar eso, ¿no? Entonces, cuando... Uy, me perdí, espera. ¿A dónde me fui? Espera. Bien, el último punto es el control, ¿no? Justamente muy relacionado con esto, ¿no? Para no de la incertidumbre, de no poder soportarla, digamos, todo tiene que estar bajo control, ¿no? Si yo estoy bajo control, reduzco la posibilidad de hacerme daño a mí,
de hacer daño a otras personas, y reduce también el riesgo a ser criticado. Si todo está bajo control, nadie va a decir que lo hice mal, ¿no? Nadie va a decir que esto está mal, ¿no? Hay como una necesidad en el fondo, como decíamos hace un rato con Rodrigo, de ser aceptados también en el TOC. Y por otra parte también lo que hay a veces en ese control viene de una dificultad mental de no poder inhibir esos pensamientos disruptivos, ¿no? Fíjense en que tanto el TOC como el Tourette, digamos desde lo neurobiológico sabemos que hay una alteración en la capacidad inhibitoria, ¿no? Tanto de movimientos, de sonidos como de pensamientos. Entonces, el control a veces viene por esta necesidad de inhibir, ¿no? Por este fallo en la inhibición, ¿no? Entonces, si yo hago todo esto, los pensamientos no van a venir, ¿no? Sí. Entonces aparece como una necesidad muy importante de control, ¿sí? Bien, no sé a qué hora vamos, pero ya estamos ya, si les parece, podría seguir. Así que igual compartiré, en algún espacio compartiré, ¿no? Lo que es el TOC y la ira, ¿no? Pero que la ira la podemos entender también porque justamente, ¿no? Frente a los altos niveles de incertidumbre, a los altos niveles de responsabilidad, a la culpa, a la pérdida del control, la sobreestimación de la amenaza, ¿no? Hace de que estemos muy digamos, pegados a nuestras obsesiones. Entonces, si nos despegamos, claro, viene la ira. ¿Cómo no va a venir la ira? ¿No? Si caigo en todo esto, ¿no? Entonces, es imposible, yo tengo que controlar lo que está pasando. Así que bueno, son variables psicológicas a tener en juego, ¿no? Y en cuanto a los padres, esto es la última ya para terminar, fíjense, ¿no? Actitudes que agudizan un TOC, por ejemplo, entregarnos junto a ellos, a las obsesiones, identificarse con su ansiedad y no con las soluciones, ¿no? Será terrible si no lo hace, ¿no? Y yo también lo afirmo y lo reafirmo. En algún momento digamos, no cuestionar nunca sus pensamientos. El tema es cómo, ¿no? Como decíamos hace un rato, ¿no? Hacerlo siempre desde un lugar, desde el respeto y desde la empatía. Proporcionar estilos de vida rígidos, ¿no? Porque entonces no hay posibilidad de experimentar y de flexibilizar. El aumento de estrés debido a conflictos familiares, hay muchos y además, digamos, alrededor hay conflictos familiares importantes, bueno, la ansiedad va a aumentar, familiares o sociales. Castigar por sus obsesiones o sus compulsiones lo único que va a hacer es fomentar la culpa, esta responsabilidad excesiva, vamos, que lo va a llevar a hacer más rituales y más obsesiones. Actitudes que ayudan a disminuirlo, ponerle a lo mejor un coto, un espacio, un tiempo, ¿no? Digamos, dentro del, pues en una hora, ¿qué te parece si lo hacemos en 50 minutos esta vez? ¿No? Y vamos disminuyendo de a poquito. Brindar un espacio de calma y de relajación fundamental, porque si no, la ansiedad sube, ¿no? Ayudar a desarrollar un pensamiento crítico fundamental, ¿no? Para poder desarmar digamos, estas afirmaciones heurísticas que decíamos hace un rato. Estilos de vida flexibles, darse tiempo para el ocio, para el respiro, porque es fundamental, porque el TOC ahoga a las familias, no solamente a quien lo padece, sino a las familias, y premiar mucho el esfuerzo por vencerlas. El esfuerzo, no que las venza, el esfuerzo. Solamente que lo intente, eso tiene que ser premiado, más en un niño. Y en los adultos también, premiarse por intentarlo. ¿Por qué no? ¿No? Estamos muy acostumbrados a autojuzgarnos y a criticarnos. ¿Por qué no premiarnos cuando libramos alguna de esas pequeñas grandes batallas, Oscar, ¿no? De las que tú has escrito tanto, ¿no? Las pequeñas grandes victorias, ¿no? Sí, historia de mil victorias. Exacto, historia de mil victorias. Sí, historia de mil victorias, bueno, algo así. Algo así, lo tenemos por ahí. Ahora me toca escribir historia de mil derrotas, supongo.
También, que es un gran triunfo. Así que bueno, no los retengo más. Muchísimas gracias. Espero que os haya servido para comprender un poco más, digamos, esta relación entre TOC y Tourette. Y bueno, los espero en la próxima charla. Y los invito también a seguir a lo mejor dentro de los grupos hablando sobre estos temas. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, que ha sido mucha realmente. Rodrigo, sí. ¿Ibas a decir algo, Rodrigo? Sí. No, estaba diciendo adiós. Muchas gracias a ti, Roxana, y a todos. Gracias, A Rodrigo. ti, Alberto. Gracias, Rodrigo. Gracias por todo. Muy interesante, Rosana, muy interesante. Bueno, me alegro. Vale, muchas gracias. A ver si hay posibilidad algún día de comentar el Asperger con el Tourette. Uy, todo un tema, claro que sí. Lo apuntamos para futuras charlas. Muchas gracias, muy amable por todo, ¿eh? Encantado, encantadísimo. Igualmente Gracias, para todos. Y fue muy Venga. bonito compartir entre las dos asociaciones digamos, esta charla. La verdad que para mí ha sido un placer. Un abrazo a todos. Venga, igualmente. Adiós. Adiós.